La verdad es que pocas veces se ha visto tanta crueldad y sangre fría en un homicidio. Usted recordará, hace 15 años, un joven pobre a quien nadie extrañó apareció descuartizado y sus restos esparcidos por Santiago. Su presunto homicida se quitó la vida antes de que pudiera ser detenido y juzgado. En Archivo 24 les contamos la historia de Hans Pozo. El fiscal y el perito que dirigieron la investigación nos cuentan detalles inéditos de cómo fue resuelto uno de los casos más escalofriantes de la crónica policial chilena. Hace 15 años, en un sitio eriazo, cercano a la población Marta Brunet, en Bajos de Mena, Puente Alto, un perro transportaba en su hocico un resto humano. Comenzaba así la historia de Hans Pozo. Y me acuerdo que me llamó el fiscal de turno comentándome que se había encontrado a través, digamos, de la denuncia de un vecino que había visto su perro con un pie humano en la fauce. Y ese fue el día 1 del caso Hans Pozo. Investigaciones y carabineros rastrearon un lugar aledaño tras la alarma que ellos habían dado. Un perro vago del sector llevaba entre sus dientes un pie humano. Aquel 27 de marzo de 2006, ese hallazgo fue sorpresivo y escalofriante. El fiscal Sabaj nunca dimensionó lo que se le vendría. Pensó en que podía ser algún desecho hospitalario, pero jamás imaginó que estaba a punto de enfrentar uno de sus casos más complejos. Sin embargo, otro resto humano apareció en las cercanías de Bajos de Mena, y esa extremidad le dio una pista clave. Me acuerdo cuando apareció una mano en que la forense, que actualmente tiene mucho prestigio, me dijo que había medido la temperatura y la temperatura estaba inferior a la temperatura ambiente. Se sabe que se preocupó de lavar cada una de las partes cercenadas y de enfriarlas para evitar su temprana descomposición. En ese momento tuvimos la certeza, con ese hallazgo, de que se trataba de una persona que estaba repartiendo partes de un cuerpo que tenía almacenado en algún tipo de frigorífico en días distintos. Alguien estaba esparciendo restos humanos, restos que habían sido minuciosamente cortados y refrigerados. Las partes pertenecían a la misma persona y eso movilizó a las policías. Se trataría de un hombre de entre 20 y 25 años, asunto que fue determinado por las piezas dentarias del occiso. Se trataba de un hecho tan poco creíble y con un ensañamiento extremo. Es muy impresionante la crueldad del hecho. Yo participé en la gran mayoría de los hallazgos, y también de los peritajes que se hizo y realmente fueron hechos con mucha crueldad. El caso movilizó los medios de comunicación, a la PDI, Carabineros y al fiscal. Día por medio, un nuevo resto aparecía en el lado sur de Santiago y la misión entonces era tratar de identificarlo. Un vecino encontró la cabeza cercenada de una persona dentro de una bolsa de basura. Esta tiene un impacto de bala en el cráneo y cortes con arma blanca en el rostro. Cuando apareció la cabeza de Hans, le habían seccionado algunas partes, la nariz, le habían abierto la boca, por lo tanto tampoco visualmente era plenamente reconocible. No había forma de identificación de un rostro y también sus dientes. Sus dientes habían sido arrancados, que también es otro elemento como para poder identificar. El asesino había actuado con tal crueldad que borró prácticamente todos los órganos que podrían dar pistas sobre la identidad. Le habían arrancado piel del área del corazón donde se supone tenía un tatuaje, los glúteos y las vísceras. Por días buscaron en las denuncias de las personas desaparecidas sin resultados. Partimos de una premisa falsa, tratando de identificarlo, porque buscábamos en las presuntas desgracias. Decíamos, si una persona aparece de esta forma, alguien lo ha de echar de menos. Y buscábamos las presuntas desgracias, primero en el sector de Puente Alto, después La Pintana y después nos ampliamos a todo Santiago, incluso a regiones. Pero estábamos en mal camino porque nunca nadie denunció la desaparición de Hans, porque Hans era una persona en situación de calle. ¿Quién era? ¿Por qué lo habían asesinado? ¿Y por qué dejaban bolsas de basura con partes de su cuerpo? A Hans Pozo nadie lo extrañó y tampoco nadie lo buscaba. Era un joven que vivía en situación de calle y vivía con situaciones de consumo de droga, de ejercicio de la prostitución y delitos menores para sobrevivir. Pero hubo un detalle, una pista crucial que él o los asesinos no lograron borrar del todo. Una señal
que le daría rostro a las partes encontradas. El tatuaje es lo más clave que hay para identificar la identidad de esta persona. Lo que sí se logró fue la reconstrucción digital de este tatuaje. Un cupido, imagen bastante común entre reos y que se realiza artesanalmente con ácido de pilas. Encontramos unos tatuajes. El autor le sacó los tatuajes de los brazos, pero quedó un tatuaje que recuerdo que era con forma de cupido y que se notaba que era un tatuaje canero, artesanal, de cárcel. Y comenzamos a entrevistar a distintos reclusos. Hubo un joven que me acuerdo que me dijo, le sonaba a que podría ser el Rucio, sin nombre. Hace apenas unas horas se determinó que se trata de Hans Hernán Pozo Vergara, de 20 años. De rubio, que conocía las cárceles y que había hecho de la calle su hogar. El tatuaje de un cupido y el apodo del Rucio le dieron forma a Hans Pozo. Grabado en este video ya se conocía a la víctima. Ahora, fiscal y policías iban por el asesino y descuartizador. No había un entorno cercano de él, por lo cual la vinculación con el autor era muy amplia. Los peritajes científicos establecieron que Hans Pozo fue asesinado de un disparo en la cabeza y que el homicida usó una sierra manual, pero hubo preguntas sin respuestas. Hans no tenía domicilio fijo, vivía en la calle, por eso se descartó a su círculo cercano. Una vez que se reunieron más antecedentes, se estableció otro hecho crucial. Antes de ser cercenado, el Rucio fue ajusticiado. Tuvo 2 impactos en la nuca, él estando agachado, y después de eso, con una inmensa frialdad, es cercenado y cortado en múltiples trozos. Y dejados, ¿no es cierto?, fueron sellados, guardados y refrigerados. Apareció la única pieza que faltaba del descuartizado, el tronco. Estaba en una bolsa y en un canal de regadío en San Bernardo. Y las bolsas plásticas le dieron a las policías una pista crucial, una que los llevaría de manera directa al presunto autor. Todos los partes no muy grandes, la cabeza, los brazos, las manos, los pies, estaban envueltas en bolsas plásticas. Su dimensión, su diámetro era mayor que el que lo encontramos normalmente en bolsas de supermercado, era que tenían doble costura, son bolsas industriales. Y encontramos la máquina que era la máquina que había hecho en las bolsas. Y logramos identificar a una persona, y esta persona nos menciona que vendía estas bolsas y se la había vendido a Jorge Martínez, que tenía una heladería, y también a otra persona que era un familiar, que tenía a un costado, que era una carnicería. Tras semanas de investigación, pericias y una presión mediática insostenible por parte de la prensa, la Fiscalía tenía un dato preciso, un dato que los llevó a Jorge Martínez, un empleado de la Municipalidad de La Pintana, dirigente social y microempresario que, aparentemente, vivía una doble vida y había establecido una relación con Hans Pozo. Así comenzó a rondar la identidad de un heladero, Jorge Martínez Arévalo, en realidad dueño de una distribuidora del paradero 30 de Santa Rosa y funcionario municipal, a quien indefectiblemente se asociaba la figura de Hans Pozo. Hans Pozo les comenta que mantenía una relación sentimental con una persona que trabajaba en una municipalidad y que era dueño y propietario de una heladería en la comuna de La Pintana. Se inició un seguimiento a Jorge Martínez Arévalo. Se le interceptaron sus 2 teléfonos. Un padre de familia que tenía una heladería en el paradero 30 de Santa Rosa, en La Pintana. A él le habían vendido las bolsas de basura y el OS9 estableció que junto al joven habían concurrido a algunos moteles del sector. El fiscal dio la orden de que se le interrogara y ahí pasó lo impensado. Efectivamente, cuando concurre la policía a la heladería, él se suicida. Sin embargo, el sábado 8 de abril de 2006, y tras recibir 2 citaciones policiales para ser entrevistado, la historia dio un giro. Jorge Martínez fue trasladado con escasos signos vitales hasta un centro hospitalario. En su cabeza, una herida a bala había sellado el macabro caso policial del descuartizado. No resistió y fue en el mismo hospital que el funcionario municipal falleció. Y cuando ingresan, él estaba detrás de un mostrador, y cuando ingresa personal de Carabinero y se identifica, inmediatamente activa la alarma de robo. Toda la gente se asusta.
Él se encierra en su oficina, que estaba detrás de este mostrador, cierra con llave, toma un armamento, inscrito su nombre, y se dispara en su sien. La diligencia se salió de control, idas y venidas transmitidas en vivo, familiares de Martínez acusando que lo habían asesinado. El fiscal Sabaj, hoy jefe de alta complejidad, con la tranquilidad de los años cree que no fue bueno trabajar con PDI y Carabineros a la vez, que hubo demasiadas filtraciones de la investigación. Han pasado más de 15 años de esto y solo he podido reafirmar que cuando trabajan las dos policías paralelamente el mismo caso, se generan presiones que en nada facilitan el esclarecimiento. El OS9 estableció que en el subterráneo de la heladería estaban las dos marcas de las balas que habían matado a Pozo y que correspondían a la misma arma con la que se suicidó Martínez, pero encontraron una prueba más. En el auto de Jorge Martínez encontramos sangre en el asiento trasero. El ADN demostró que era de Hans Pozo. El hermano de Jorge Martínez no cree que él haya sido el autor, y esta fue la última entrevista que dio en 2013, luego de que se cerrara el caso. Es muy probable que haya sido el arma de él, pero ¿quién apretó el gatillo? ¿Lo apretó él o lo apretaron las personas que lo fueron que para él eran asaltantes? El oficial a cargo del grupo especial del OS9 no tiene dudas. No obstante todos los medios de prueba, la tecnología que disponíamos en ese momento logra identificarlo a él como el autor material de este hecho. Pero hubo preguntas sin respuestas. ¿Dónde fue descuartizada la víctima? ¿En cuánto tiempo se llevó a cabo el crimen? Y si solo existió un responsable. Sí nos quedaron algunas dudas de si lo hizo solo o lo hizo con apoyo de otras personas. Y el fiscal se quedó con la insatisfacción de no haber podido llevar a Martínez a juicio. Con el fiscal Vergara nos turnábamos y dormíamos en la fiscalía. En espera de cualquier antecedente, le pusimos toda la voluntad de la cual éramos capaces, que fue mucha. Salimos a hacer diligencia en persona, los fiscales, en la noche, a La Pintana, a muchos lugares, con o sin las policías. Un crimen horrendo, lleno de una crueldad difícil de dimensionar, de un joven pobre, vulnerable, de la calle. Quizás lo más triste de esta historia es que nadie lo buscó y que prácticamente nadie lo lloró. Popularmente se cree que la animita que recuerda a Hans Pozo, al llamado Rusio, es una de las más milagrosas de la capital. Años más tarde, el caso se cerró definitivamente, con Jorge Martínez como principal sospechoso. Se ponía término así a una de las historias más complejas y escalofriantes de la crónica policial chilena. Y también una de las más crueles, ¿no? Una vida que fue llena de sufrimiento.